Un inmigrante llega a un país extranjero trayendo consigo la esperanza de un nuevo futuro. Pero rápidamente se dio cuenta de que la verdad no siempre es fácil y que es necesario luchar incansablemente por la justicia. La luz del atardecer comenzaba a caer lentamente, cubriendo las calles de Madrid con un tono naranja cálido, como una pintura extraña, mística y llena de nostalgia. Los edificios antiguos se volvían difusos bajo la débil luz de la tarde, sus sombras se alargaban, como recuerdos borrosos que pasaban lentamente por el espacio silencioso. Cada paso que daba en las calles, Álvaro sentía como si caminara en un sueño, donde todo a su alrededor parecía contar historias del pasado. Permaneció quieto en una pequeña cafetería en una esquina tranquila, donde solo se escuchaban los suaves sonidos de la ciudad mezclados con los latidos de su propio corazón. Dio un sorbo a su café amargo, el sabor picante se esparció por su garganta. Era un sabor inconfundible, amargo y pesado, como su propio pasado. Ese sabor que durante tantos años había sido su compañero en las noches solitarias. 10 años atrás, ese mismo sabor había llegado a él cuando puso un pie por primera vez en Madrid. Un refugiado lleno de esperanza, pero también de dolor, llevando consigo recuerdos imborrables de su tierra natal, Senegal. En ese momento, Álvaro no podría haber imaginado que estaría aquí, en esta cafetería, con una taza de café en las manos, mirando la ciudad donde había pasado tantas dificultades para reconstruir su vida. No podía haber imaginado que este sería el lugar donde estaría en un momento tan importante de su carrera, llevando sobre sus hombros una misión que no solo pertenecía a un individuo, sino a valores más grandes. Pero el precio de ese éxito no ha sido barato. Para llegar a este día, Álvaro no solo tuvo que superar barreras lingüísticas, sino también la soledad, la discriminación y la brutalidad de un sistema lleno de injusticias. Aprendió español durante noches en vela, noches en las que cada palabra, cada frase difícil era una lucha. Los momentos en los que era mirado con ojos extraños, los días interminables sintiendo que no pertenecía a este lugar, todo eso le enseñó que solo la perseverancia podría llevarlo más allá. Pero lo logró. Se graduó en criminología, se unió al Cuerpo Nacional de Policía, CNP, y ahora era una parte del sistema que antes había mirado con desconfianza. Pero todo ese logro, por mucho que le llenara de orgullo, no podía borrar el dolor del pasado, no podía hacerle olvidar lo que había tenido que sacrificar. Y hoy se encontraba frente al mayor desafío de su carrera, un caso monumental, una red de corrupción dentro de la propia policía de Madrid. Aquellos a quienes había considerado compañeros, aquellos con los que había trabajado, ahora estaban involucrados en la aceptación de sobornos para proteger actividades de trata de personas. Lo que más le dolía no era enfrentarse a los criminales, sino a aquellos que se ponían la capa de la justicia, aquellos en los que alguna vez confió, pero que ahora lo traicionaban todos los valores que había protegido durante toda su vida. Se preguntaba cuántos de estos hombres habían traicionado la confianza que él había puesto en ellos, cuántos de ellos ocultaban secretos oscuros bajo una fachada de rectitud y honor. De repente, su teléfono vibró en el bolsillo. El sonido del mensaje llegó como una señal, una advertencia en medio del silencio de la cafetería. No necesitaba mirar. Ya sabía quién era. Un nuevo mensaje del informante, con palabras breves, pero llenas de insinuación. La transacción será en 30 minutos. Un mensaje claro, urgente, como una llamada a la acción inmediata. Ahora, esto ya no era solo parte de su trabajo, se había convertido en un enfrentamiento real. Un enfrentamiento contra el tiempo, contra los secretos oscuros, y contra todo lo que había construido durante los últimos 10 años. No había salida, no quedaba más opción que continuar. Álvaro puso la taza de café sobre la mesa suavemente. Sus ojos brillaron con determinación mientras su mente se preparaba para el enfrentamiento final. Se levantó, ajustó su ropa simple, la que llevaba un ciudadano común, sin nada que lo delatara.
pero podía sentir que cada paso que daba cambiaba todo. Las calles de Madrid ya no eran aquellas por las que paseaba relajado, ahora eran el campo de batalla, el lugar donde tendría que enfrentarse a enemigos que podrían estar en cualquier parte, en las sombras. La tensión creció dentro de él, cada paso se volvía más decisivo. No podía permitirse pasar por alto ningún detalle, no podía arriesgarse a perder ninguna pista. En su chaqueta, el teléfono especial seguía grabando cada conversación, registrando toda la información necesaria para desvelar los secretos oscuros que enfrentaba. La placa del CNP estaba cuidadosamente guardada en un pequeño bolsillo interno, solo para ser utilizada en el peor de los casos. Si lo descubrían, si todo se saliera de control. La sensación de tensión en su cuerpo aumentaba con cada paso. Todo a su alrededor parecía girar. El ruido de los coches, las risas y las conversaciones que venían de los bares cercanos, todo parecía desvanecerse mientras salía de la cafetería, mezclándose con la multitud. Pero en ese preciso momento, sintió como si estuviera en medio de una gran ola, donde un solo paso en falso podría hundirlo en la oscuridad. Respiró profundamente, el aire fresco de la tarde llenó su cuerpo, y salió al exterior, donde la luz débil del atardecer comenzaba a apagarse, dando paso a la oscuridad que lo rodeaba. El frío de la noche madrileña empezó a filtrarse bajo su abrigo, pero esa sensación no lo detuvo. Cada uno de los sentidos de Álvaro estaba más agudo que nunca. Cada sonido, cada destello de luz y cada paso que daba eran calculados con precisión. Una gran transacción lo esperaba, y si todo salía según lo planeado, sacaría a la luz a esos criminales. Pero también sabía que si no tenía cuidado, sería él quien pagaría el precio. Una amarga verdad lo acechaba. Aquellos que alguna vez llamó compañeros, aquellos con los que luchó por la justicia, podían ser los mismos que tramaban engaños, protegiendo lo que él no podía aceptar. Cada paso que daba ahora parecía más pesado. La duda, la preocupación, comenzaban a elevarse dentro de él, y una pregunta persistente no lo dejaba en paz. ¿Podría confiar en aquellos que estaban a su lado? Cada paso en la noche, cada latido de su corazón, parecía marcar el conteo regresivo para una batalla inevitable. Con el teléfono en su bolsillo, los mensajes vagos de su informante y pasos cada vez más decididos, Álvaro estaba listo. No solo tendría que enfrentarse a criminales peligrosos, sino también a los monstruos dentro del mismo sistema que eligió para servir. Las luces tenues de la calle se reflejaban en el suelo mojado, formando líneas de luz débiles, como caminos que conducían a la oscuridad eterna de Madrid. El aire de la noche era denso, asfixiante, como una cortina negra que cubría la ciudad, apagando todos los sonidos a su paso. Álvaro permanecía quieto, recargado contra una esquina, donde la oscuridad parecía abrazarlo, ocultando su presencia por completo. Cada respiración, cada movimiento debía ser calculado cuidadosamente, como si caminara sobre una cuerda floja, con el riesgo de caer al vacío con el más mínimo error. Todos sus sentidos estaban tensos, como una cuerda de violín a punto de romperse, mientras su mente giraba constantemente con los planes, las posibles situaciones que podrían ocurrir. El tiempo se agotaba, y sabía que todo estaba por llegar a su punto culminante. Una sensación familiar de peligro lo envolvía, pero esta vez no venía de los criminales que perseguía. Venía de los fantasmas del sistema en el que había creído, fantasmas que se escondían tras la capa de la justicia. De repente, el sonido de pasos resonó en la calle, fuertes y regulares, pero sin prisa. Eran los pasos de aquellos con poder, que no temen a nada. Dos figuras con uniforme policial aparecieron al final de la calle, avanzando lentamente. Cada paso que daban era decidido, cargado de la confianza de quienes no temen a nadie. Álvaro entrecerró los ojos, observándolos paso a paso.
Ya lo sabía, y entonces lo reconoció. El sargento Rodríguez y el oficial Gómez. Dos nombres que lo habían atormentado durante toda la investigación. No solo eran policías corruptos, sino también criminales disfrazados, ocultando sus actos oscuros bajo la fachada de la justicia. Y ahora se dirigían hacia él, aquellos en quienes alguna vez confió cuando era un policía recién llegado. Cuando sus miradas se cruzaron, Álvaro sintió como si una ola de frío lo invadiera. Los ojos de Rodríguez eran agudos, llenos de desconfianza, como si intentaran penetrar en su mente. Un pequeño cambio en la expresión de Rodríguez hizo que todo su cuerpo se tensara. Toda la lógica en su mente le decía que no podía arriesgarse más, pero sabía que ya era demasiado tarde. Lo habían descubierto. «¡Documentos!». La voz de Rodríguez sonó áspera, cada palabra fría como una sentencia ya dictada. «¿Tus documentos?». Álvaro intentó mantener la calma, pero en su interior su corazón latía con fuerza. Cada palabra que salía de su boca, aunque suave, le golpeaba la mente como un martillo. «Solo estoy dando un paseo», respondió, intentando sonar lo más natural posible, pero sabía que eso no los convencería. En lo más profundo de su ser, sentía que esto no era una simple conversación. Era un enfrentamiento entre la vida y la muerte. Gómez, con su expresión siempre despectiva, soltó una risa burlona. «Otro inmigrante ilegal», dijo, con un tono lleno de sarcasmo. «¡Qué suerte! Hoy tenemos un cliente especial». Le lanzó una mirada a Rodríguez, y su sonrisa era un desafío. No se trataba solo de arrestar a un criminal más, sino de un juego, una burla hacia personas como Álvaro. Álvaro sintió como todo su cuerpo se tensaba, pero sabía que no podía dejar que se dieran cuenta de la verdad. Un pequeño descuido, una vibración en su voz o un movimiento de más, y todo se derrumbaría de inmediato. No podía dejar que esos ojos vieran lo que realmente era. No podía dejar que descubrieran quién era. Rodríguez se acercó más, su mirada ya sin ningún tipo de compasión. «No sigas hablando», gruñó, su voz grave como un trueno. «¿Quién te crees que eres?». Y sin dudarlo, levantó la mano rápidamente y las esposas frías se apretaron contra sus muñecas. Sin advertencia, sin permitirle reaccionar, todo ocurrió demasiado rápido. Álvaro no tuvo tiempo de responder. Lo empujaron hacia el patrullero, la puerta se cerró de golpe. El sonido metálico del coche resonó como las cadenas de una prisión. El espacio dentro del coche se volvió estrecho y sofocante. Todo a su alrededor se convirtió lentamente en un espacio oscuro, donde no podía ver la salida. El motor del coche rugió de manera constante, pero en su cabeza todo parecía ir más lento. La sensación de asfixia dentro del pequeño coche lo hacía perder la noción del tiempo. Cada latido de su corazón parecía contar hacia atrás. Cada segundo que pasaba era un segundo más cerca de un peligro inminente. Mientras el coche avanzaba, escuchó el teléfono de Rodríguez sonar. Su voz sonó grave y seria, pero no pudo ocultar el placer de quien se siente victorioso. «Sí, hemos atrapado a uno», dijo con su tono monótono. «No, el contenedor saldrá del puerto a tiempo. Todo está arreglado». Esas palabras fueron como una cuchillada helada en la mente de Álvaro. Esta era la evidencia clara de la red de trata de personas que había estado intentando desenmascarar. Estos no eran simples criminales. Estaban manejando todo un sistema para proteger las actividades ilegales, y ahora lo estaban llevando directo a una trampa de la que no podría escapar. Cada palabra, cada detalle de la conversación, Álvaro lo grabó en su mente con cuidado. Contó cada latido de su corazón, intentando mantener la calma mientras su mente analizaba cada detalle a su alrededor. Cada pista, cada nueva información tenía un valor vital. No podía permitir que nada se le escapara. El patrullero frenó lentamente. El sonido del freno resonó en la quietud de la noche.
Álvaro sintió la tensión en el aire mientras el espacio dentro del coche se volvía aún más pesado, como si fuera parte de una trampa que ya estaba tendida. Miró por la ventana, pero solo veía la oscuridad densa de una zona suburbana desierta, sin señales de vida. Las casas viejas se mantenían inmóviles, como tumbas abandonadas, sin ventanas, sin luces. Las calles vacías, sin faroles, sin sonido, sin la presencia de un solo ser humano, solo quedaba un silencio aterrador. Todo allí parecía una pintura gris, presagiando una pesadilla inevitable, un lugar lleno de peligro, y él estaba en el centro de ella. Esa noche no era solo un enfrentamiento contra los criminales, sino una lucha de vida o muerte entre él y la oscuridad, en todos los sentidos posibles. Cuando la puerta del coche se abrió, una ráfaga de aire frío golpeó su rostro. Cada respiración de Álvaro se hizo más difícil por el frío que lo rodeaba. Lo empujaron fuera del coche sin darle oportunidad de reaccionar. Lo empujaron hacia abajo, hacia un sótano húmedo, sin una sola luz que lo atravesara. Todo se sumió en la oscuridad, como si ese sótano fuera un lugar sin salida. El aire era espeso, asfixiante, como una camisa demasiado ajustada. El olor a humedad, el metal oxidado de las puertas de hierro, todo se mezclaba en un aroma denso que le resultaba insoportable, como si todo estuviera colapsando. Cada paso sobre el suelo mojado le transmitía la sensación de estar en un lugar que no pertenecía al mundo real. El miedo no solo venía de afuera, sino de adentro, una sensación que no podía dejar que lo dominara, porque si lo hacía, no sería capaz de seguir adelante. Se oyeron llantos, sollozos débiles, provenientes de algún lugar en la oscuridad, como almas abandonadas, vidas que nadie escuchaba. La sensación de no poder respirar se apoderó de él, pero continuó caminando, paso a paso. Sabía que este era el lugar donde se mantenían los inmigrantes ilegales, personas inocentes atrapadas en la red de trata que él había estado tratando de desmantelar, personas a las que les habían robado la libertad, que no tenían nombre ni destino. Solo quedaban miradas aterradas y súplicas silenciosas. Estas personas no podían salir de allí, y él debía hacer todo lo posible para protegerlas. Pero Álvaro no permitió que la desesperación lo dominara. Estaba acostumbrado a ver escenas de brutalidad, pero esta vez lo más importante era sobrevivir, descubrir los secretos oscuros que este lugar ocultaba. Tenía que ser firme. Tenía que luchar contra su propio miedo interior. «No pueden hacer esto», dijo Álvaro, tratando de mantener un tono desafiante, pero en lo más profundo de su ser sentía cómo su corazón latía más rápido que nunca. Sus palabras eran un intento, una esperanza de que los enemigos ante él revelaran una grieta, algo que él pudiera aprovechar. Sabía que si dejaba que descubrieran la verdad, no tendría otra oportunidad. Rodríguez lo miró, sus ojos brillaron como fuego en la oscuridad, sus ojos eran afilados, sin piedad. Solo quedaba crueldad y satisfacción en su deseo de ver al otro caer. «Nosotros hacemos lo que sea», se rió, su tono rebosante de arrogancia y malicia. «Y a nadie le importan tipos como tú». Sus palabras fueron como una bofetada para Álvaro, como si pisara todo lo que él había creído. El golpe de su mano llegó al instante, haciendo que Álvaro cayera al suelo frío. El dolor de ese golpe le quitó la respiración, pero no podía permitirse caer. Sintió la dureza del suelo bajo él, pero en ese dolor logró mantenerse consciente. No podía dejar pasar esa oportunidad. Los golpes siguieron cayendo. Uno al pecho que le dificultó respirar, otro al abdomen que lo hizo sentir que sus entrañas se desgarraban, y luego otro en la cabeza que lo dejó aturdido. Cada golpe resonaba como el redoble de un tambor en una batalla de la que no podía escapar.
Los sonidos ensordecedores de su tortura física rompían el silencio de ese sótano. Pero Álvaro no permitió que la debilidad lo dominara. Ninguna gota de sudor cayó de su rostro. Cada golpe de Rodríguez, cada risa malvada de él, era un recordatorio del peligro que representaban sus enemigos. Pero Álvaro no dejó que eso nublara su mente. Guardó cada detalle en su memoria. Cada sonido, cada palabra, cada movimiento de su enemigo lo anotó en su cabeza. No podía dejar escapar nada. Gómez se acercó. Sus ojos brillaban por la satisfacción, pero también por la determinación. ¿Lo ves?, dijo con desprecio y un tono de satisfacción. Cuando nos atrapáis, ya no tenéis nada que decir. No vas a escapar. Le dio una patada en el pecho a Álvaro, enviándolo nuevamente al suelo, causando tanto dolor que no podía levantarse. Pero Álvaro no se rindió. Aún podía pensar, aún podía luchar. Cada patada era un recordatorio de lo peligroso que era el enemigo que tenía delante. Pero esos dolores solo lo hacían más alerta, más decidido. Los sonidos lejanos volvieron a sonar. Una puerta se abrió, pasos apresurados de alguien. Luego, una voz masculina, tenue pero urgente. «Todavía queda otro envío, no lo dejéis pasar». Esas palabras fueron como una cuchillada en su mente. Todo estaba empezando a revelarse. Información crucial, detalles que no podía dejar escapar. Solo necesitaba un poco más de tiempo, una oportunidad más para aclararlo todo. Álvaro aprovechó ese breve instante, forzando a su cuerpo a memorizar cada uno de esos detalles. En ese momento, todo el dolor, cada golpe, dejó de importar. Solo le quedaba una misión: sobrevivir, romper la red y llevar a estos criminales a la luz. La sensación de frío del sótano seguía apoderándose del cuerpo de Álvaro mientras Rodríguez se preparaba para asestar un golpe aún más fuerte. La tensión en lo más profundo de su mente se expandía por todo su cuerpo, como una ola repentina que arrastraba toda su paciencia. Los ojos de Rodríguez se entrecerraron, sus músculos tensos como los de una bestia salvaje a punto de atacar. Cada segundo que pasaba para Álvaro era una prueba. Cada respiro se sentía pesado. El sudor frío caía sobre su frente a pesar del aire frío. Podía sentir el dolor propagándose por su cuerpo, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Cada latido le recordaba que, aunque estuviera siendo empujado hasta el límite del dolor, aún no se rendía. En esos momentos, cuando todo parecía girar en torno a él, sabía que lo único que quedaba era resistir con firmeza, aferrarse a los ideales en los que había creído durante todos esos años. El precio de la justicia a veces es muy alto, y Álvaro se preparaba para aceptarlo. Justo cuando Rodríguez levantó la mano, listo para dar el golpe definitivo, un estruendo se oyó desde arriba, rompiendo el silencio del sótano. El sonido de un disparo fue como un trueno que desgarraba el espacio, haciendo que todo se volviera caótico. Los enemigos que se preparaban para atacar se sobresaltaron al instante. Las miradas de Rodríguez y Gómez se cruzaron en una mezcla de desconcierto y sorpresa. Pero sin tiempo para reaccionar, fueron rápidamente rodeados por el equipo de élite del CNP. El sonido de los pasos del equipo de élite resonó fuerte. Ya no era el sonido de los cazadores, sino de la justicia, de aquellos que llevaban consigo el poder de lo que es correcto. Al frente, María Delgado, la colega valiente de Álvaro. La luz de las linternas iluminaba su rostro, haciéndola parecer una guerrera que acababa de salir de las sombras, decidida y fría. Su mirada no se apartaba de Álvaro, y no dudó ni un segundo cuando lo vio. «¡Álvaro!», gritó, su voz llena tanto de alegría como de firmeza, sin mostrar piedad por los criminales ante ella. Para Álvaro, solo una mirada de ella fue suficiente para entender que todo había terminado. Los corruptos ya no tenían escapatoria. María y el equipo de élite no perdieron tiempo. Inmediatamente comenzaron a inmovilizar a los policías corruptos, y los criminales fueron arrestados al instante,
sin poder resistirse. Rodríguez, Gómez y más de 10 oficiales corruptos no tenían manera de escapar. Todo había sido un éxito. En ese momento, Álvaro sintió una oleada de alivio, como si una carga pesada se hubiera soltado de repente. Pero en lo más profundo, no podía evitar sentir la tensión aún en su corazón. Había pasado por demasiadas pruebas, demasiado dolor, y ahora, cuando todo estaba por concluir, solo podía sentir alivio, pero sin olvidar lo que había vivido. María se acercó a él, puso su mano sobre su hombro. La calidez de su mano le transmitió una tranquilidad extraña. «Lo logramos, Álvaro», dijo María con voz profunda, pero llena de orgullo y alivio. «Gracias por todo lo que has hecho». Ella lo miró con una expresión llena de gratitud, pero también con determinación. El camino que había recorrido no lo había hecho solo, ahora era la victoria de todo un equipo, de aquellos que se habían levantado por la justicia. Álvaro sonrió, pero su sonrisa estaba llena de amargura. «No, María. Gracias a ti. Pero si no fuera por ti, por los demás compañeros, no lo habría logrado». Respirá profundamente, sintiendo que ya no sentía dolor, como si las heridas en su cuerpo comenzaran a sanar. Todas las cicatrices, todos los sacrificios que había hecho ahora tenían un propósito. Y lo más importante era que esos policías corruptos ya no eran una amenaza. Los policías corruptos, que antes se mostraban arrogantes e intocables, ahora solo quedaban en un silencio pesado mientras eran atados y conducidos. Algunos de ellos miraban a Álvaro con odio, pero no podían hacer nada al enfrentarse al equipo de élite del CNP, quienes eran absolutamente firmes y estaban completamente equipados. María se volvió hacia los demás agentes, dándoles una orden firme. «Llévenlos afuera, no dejen que tengan oportunidad de escapar». Ella no vaciló. Sus ojos siempre estaban centrados en los criminales que eran conducidos. Esos criminales ya no tenían a dónde recurrir. El cerco se había cerrado y no podían escapar. Álvaro permaneció allí, observando cómo los criminales eran escoltados afuera. Una sensación extraña se apoderó de él. Se preguntaba, ¿alguna vez estos hombres sentirán que lo que hicieron estaba mal? ¿Alguna vez se detendrán a pensar en las vidas inocentes a las que les arrebataron el futuro? Las personas que vendieron, que destruyeron al seguir órdenes sucias. Observó cómo las luces de la zona suburbana comenzaban a encenderse en la oscuridad, y se dijo a sí mismo que, al menos hoy, la justicia había triunfado. Pero ¿qué pasaría con los demás que aún se esconden en las sombras? Esta captura no solo fue una victoria personal para Álvaro. Había abierto una investigación completa sobre la corrupción y el racismo en la policía de Madrid. Más de 20 oficiales habían sido arrestados, muchos de ellos vinculados con organizaciones criminales, involucrados en corrupción y en la protección de actividades ilícitas. Los mismos policías en los que la gente había confiado durante tanto tiempo resultaron ser traidores de la justicia. La información que Álvaro había recopilado, desde la llamada de Rodríguez hasta las pruebas sobre la trata de personas, ayudó al CNP a desmantelar una red de trata de personas de gran escala, que se extendía desde las zonas pobres hasta las grandes ciudades, donde seres humanos inocentes eran vendidos como mercancías valiosas. Pero lo más importante de todo fue que esta captura abrió un nuevo diálogo sobre el problema del racismo en la sociedad española. La imagen de Álvaro, un inmigrante senegalés, de pie frente a los opresores, tocó el corazón de muchas personas. La lucha en la que él participaba no era solo contra los criminales, sino contra los prejuicios profundamente arraigados en la sociedad, especialmente dentro de la policía, donde el racismo aún existía en las sombras, influyendo en las decisiones de muchas personas. Álvaro no podía dejar de pensar en lo que había sucedido con él durante todo este tiempo. Las palabras hostiles de Gómez, la mirada llena de desconfianza de Rodríguez y las torturas físicas y mentales que tuvo que soportar.
Esos momentos le habían hecho darse cuenta de algo mucho más importante que la venganza: el cambio. No solo el cambio en el sistema policial, sino el cambio en la mentalidad de cada individuo en la sociedad. Su historia, aunque llena de dolor y humillación, era una parte de la lucha por desmantelar los prejuicios, para que las personas entendieran que todos, sin importar de dónde vengan o el color de su piel, merecen vivir con respeto y justicia. A medida que la investigación continuaba expandiéndose, todas las luces iluminaban los rincones oscuros de la policía. Álvaro se dio cuenta de que la justicia no era solo una promesa, sino un proceso continuo. Había recorrido un largo camino, desde ser un refugiado hasta convertirse en un agente del CNP, lleno de valentía. Y ahora sabía que la luz de la justicia no siempre llega de inmediato, pero si se persiste y nunca se abandona, al final esa luz iluminará todas las sombras. Cuando el equipo de élite condujo a los policías corruptos afuera, María se acercó a Álvaro, dándole una palmada en el hombro. Ella sonrió, con una mirada llena de orgullo. «Lo conseguimos, Álvaro. Gracias por todo». Álvaro sonrió en respuesta. Su mirada se iluminó con una nueva chispa. «Gracias, María, pero esta es la victoria de todos nosotros». Ese día, en la rueda de prensa, Álvaro se encontraba frente al micrófono, su rostro aún marcado por los vestigios de los golpes brutales. Los moretones en su cara aún no se habían curado por completo, pero sus ojos, llenos de determinación y fortaleza, brillaban con más intensidad que cualquier herida en su cuerpo. El dolor de las heridas físicas no podía borrar la firme voluntad que llevaba dentro. Respiró profundamente, sus manos firmemente sujetaron el podio, y luego miró a los periodistas y a la audiencia, un momento lleno de significado. Este era el momento de la verdad, de la justicia, donde no había lugar para la debilidad, solo para la fuerza y la decisión. «Hoy no es una victoria de una sola persona», comenzó Álvaro, su voz resonando en el vasto espacio, fuerte y clara, transmitiendo un mensaje que no podía ser malinterpretado. «Esta es la victoria de la justicia, de la creencia de que todos merecen ser tratados por igual, sin distinción de raza o procedencia. Llegué a España como un refugiado, y este país me dio una segunda oportunidad. Hoy me siento orgulloso de contribuir a la protección de esos altos valores». Esas palabras no solo eran una declaración personal, sino un recordatorio poderoso del cambio que la sociedad necesita. Para Álvaro, esto no solo era el resultado de una lucha contra el crimen, sino una lucha por la justicia, por aquellos que no tienen voz, por aquellos oprimidos por prejuicios y discriminación. El sentimiento de orgullo que surgió desde lo más profundo de su corazón era una afirmación de que, aunque el camino fue difícil y doloroso, al final, la verdad y la justicia siempre encuentran su camino. Todo lo que había vivido, todo ese dolor, no había sido en vano. 6 meses después del suceso, Álvaro se encontraba frente a una sala llena en la Universidad de Madrid. Estudiantes de Derecho, activistas sociales y futuros policías se habían reunido para escuchar su historia. La imagen del hombre que alguna vez fue un refugiado, ahora de pie allí como un defensor de la justicia, era la prueba viviente del cambio que él había impulsado. La experiencia de Álvaro no solo era una historia personal, sino que se había convertido en parte del nuevo programa de formación para la Policía de Madrid. Este programa no solo enseñaba sobre leyes, sino sobre cómo reconocer y combatir los prejuicios en el ejercicio de la ley, para que cada policía, cada persona dentro de este sistema, pueda enfrentarse a la justicia sin ser influenciada por emociones o conceptos erróneos. «El racismo no es un problema exclusivo de un solo país», dijo Álvaro, su mirada fija en la audiencia, una afirmación profunda en cada palabra que pronunciaba. «Es un desafío global que exige la unidad y acción de todos nosotros. Lo que ocurrió en Madrid ha demostrado que cuando la gente se levanta a luchar por la justicia, el cambio real puede ocurrir». Toda la sala guardó silencio, con miradas atentas escuchando. Las palabras de Álvaro no solo cambiaron la percepción de quienes trabajaban en el sector,
sino que sembraron en ellos una llama de determinación. Él no se quedó solo en palabras vacías. Él mismo era la prueba viviente de que la justicia nunca puede ser derrotada. Todos en la sala podían sentir el poder de esas palabras. No se trataba solo de una lucha personal de Álvaro, sino de una lucha por todos, por los que no tienen voz, por los que están aplastados por la discriminación y los prejuicios. Cuando la conferencia terminó, Álvaro salió de la sala. Sus pasos eran firmes, pero su mente estaba llena de pensamientos. Mientras caminaba por el pasillo, sus ojos se encontraron con un grupo de jóvenes de diversas razas conversando alegremente con jóvenes oficiales de policía. Una escena cotidiana, pero con un poder invisible. Las sonrisas, la comodidad y el respeto mutuo creaban una imagen perfecta de esperanza. Jóvenes de diferentes culturas, que antes estaban separados por viejos prejuicios, ahora podían estar juntos con los oficiales de policía, los guardianes de la justicia, sin distinción alguna. Esa probablemente era la imagen más hermosa de la esperanza. Un futuro donde las diferencias ya no sean una barrera, donde cada individuo, sin importar su origen o el color de su piel, pueda vivir y trabajar juntos, respetándose mutuamente, por un objetivo común: la justicia y la igualdad. Este sentimiento era una prueba clara de que el cambio es posible, que la justicia no es un sueño lejano, sino algo que puede lograrse paso a paso. Este es el primer paso, y Álvaro sabía que, aunque aún había muchos obstáculos, este camino conduciría a un futuro más brillante. Álvaro se detuvo por un momento, observando la escena ante él. En lo más profundo de su corazón, sintió una paz rara. Ya no se trataba solo de una victoria personal, sino de la victoria de la comunidad, de la sociedad, de los valores por los que había luchado durante tantos años. Y sobre todo, era la victoria de la esperanza de un mañana mejor, donde la justicia no sea solo una teoría, sino una realidad, donde no haya más huellas de racismo o injusticia. Se dio la vuelta, pero su mirada seguía firme, como una promesa a sí mismo de que nunca dejaría de luchar. La justicia había ganado hoy, y seguirá ganando en el futuro.